mensaje que Dios tiene para nosotros. ¿Cuántos sabían que hoy comenzamos la nueva serie? ¿Cómo se llama la nueva serie? Jesús en las casas. ¿Cómo se llama? Jesús en las casas. ¿Cuántos viven en una casa? Todos vivimos en una casa, la mayoría. Puede que haya alguien que vive debajo de un puente, también puede ser, pero esa es su casa. Jesús en nuestras casas, ese es el nombre de la serie. Y pues para eso vamos a leer un texto bien conocido que es Apocalipsis capítulo 3, en el verso 20. Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Apocalipsis, lo sabemos de memoria, pero vamos a leerlo. Apocalipsis, capítulo 3, verso 20. ¿Están listos? Lo vamos a leer todos en voz alta. Apocalipsis 3, 20. 1, 2 y 3. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Ahora, si habla de una puerta, es que el Señor quiere entrar en esa casa. He aquí, yo estoy a la puerta de tu casa, llamando. Si oyes mi voz, si oyes hoy mi voz, en otra versión dice, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. La cena es el lugar de mayor comunión, donde mejor nos relacionamos con la gente. Y Jesús quiere tener una gran comunión con nosotros. Entonces ya Dios empieza a hablar a su corazón al comenzar esta semana. Yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz, hoy cómo va a escuchar la voz de Dios, a través del predicador. ¿Cuántos saben que Dios puede hablar a través del predicador? Sí, muchos de ustedes oraron, Señor, háblame. Usa a ese hombre, háblame. ¿Y qué está diciendo el Señor? Ya 2 mensajes. Vuélvete en amistad conmigo, dice el Señor. Pero otro mensaje. Yo estoy a la puerta llamando. Si oyes hoy, no mañana, si oyes hoy mi voz, entonces yo entraré y cenaremos juntos como amigos, es decir, tendremos una dulce comunión. Muy importante. Tema de hoy, puede anotar, les aconsejo que anoten todos los temas de esta serie. Cuando Jesús viene a tu casa. ¿Cómo se llama el tema de hoy? Cuando Jesús viene a tu casa. ¿Será posible que en este tiempo, pues yo sé que Jesucristo ya se fue para el cielo, murió, resucitó y ascendió, y entonces, ¿cómo podría en este tiempo Jesús venir a mi casa? El gran evangelista Benny Hinn cuenta una historia de una experiencia de un discípulo que tuvo con el Señor. Bueno, fue una discípula realmente. ¿Y qué pasó? Una ilustración. Timbró el teléfono de su casa
Ella contestó. No habían celulares en esa época, teléfono. Eran las 9 de la mañana. Era Jesús por teléfono. ¿Quién es? Soy Jesús. Quiero ir hoy a tu casa a las 3 de la tarde. Y ella, claro, Jesús, encantado de recibirte. Y ella colgó. Y todo el día, ¿qué hizo esta mujer? Limpiar la casa, como cualquiera que espera una gran visita. Pero está en medio del día limpiando la casa, alistando la casa para esa gran visita, y de pronto alguien toca a la puerta y ella sale a abrir. Y entonces es un joven. Es tiempo de nieve, de frío intenso. Y dice, por favor, hace 4 días que no como nada. Por favor, ¿podría darme usted algo de comer? Y ella dijo, si fuera otro día, con mucho gusto. Pero Jesús viene a las 3 a mi casa, hoy no puedo atenderte. Ven mañana. Y cerró. Y siguió limpiando la casa. Oh, tremendo. Y entonces después, más tarde otra vez, tocan a la puerta. ¿Y quién es? Un anciano con vestido andrajoso, poco adecuado para el tiempo de nieve. Tiene un frío intenso y dice él, por favor, ¿será que su esposo tiene alguna ropa que le sobre para poder cubrirme de este frío que ya no soporto? Y ella le dijo lo mismo que al anterior, venga otro día porque estoy alistando la casa para que venga Jesús, que prometió venir a las 3. Cerró la puerta. Siguió limpiando, otra persona volvió a tocar a su puerta. ¿Quién era? Una mujer con un niño en los brazos. Estamos congelados, estamos con hambre, por favor, ayúdenos. No puedo porque estoy alistando la casa para esa visita. Y le cerró. Y pasaron las 3 de la tarde y no llegó Jesús. Las 4, no llegó. De pronto, timbró el teléfono otra vez. ¿Quién era? Jesús. Señor Jesús, te he estado esperando. Tú eres muy cumplido. Que a las 3 de la tarde venías, son las 4 y nada que llegas. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Cuánto ya saben? Dijo, pues yo vine 3 veces y me cerraste la puerta. O sea, Jesús se manifiesta a través de la gente necesitada. Pero lo importante acá es, Jesús quiere entrar en nuestras casas. Me acuerdo que muy pequeñito entendí que mis padres se habían afiliado a algo que se llamaba el Plan Padrino, un programa de los norteamericanos bondadosos. Dios bendiga a esos norteamericanos, de verdad. Bueno, ¿cuál era el Plan Padrino? Pues que hombres de Dios, temerosos de Dios, se inscribían en un programa para ayudar a las familias pobres latinoamericanas. Y entre esos pues estaba Colombia. Entonces los más pobres nos afiliábamos. Sí, yo nací en un hogar pobre. Nos afiliábamos y si quedaba usted afiliado, bueno, ¿qué ventajas tenía? Si tenía bebés, todos los días usted podía pasar por la leche para los bebés. Cada mes le llegaba una cuota de dinero, sencillita, pero que sirve mucho para los pobres. Los meses de diciembre esperaba de su padrino, porque es que esa persona quedaba como el padrino de una familia o de un niño pobre. Cada diciembre esperaba una caja
generosa con juguetes de Estados Unidos. Imagínense eso para una persona pobre. Pero lo que más se deseaba es que de pronto ese padrino pudiera venir a Colombia a visitarlo. Así que estamos hablando de visitas, ¿verdad? Y anhelaban que lo visitara. Ahora, muy contados padrinos podían venir a visitar a su ahijado colombiano, porque los padrinos no eran siempre gente pudiente, a veces era gente no tan pudiente, pero que amaban a la gente. Pero entonces lo más anhelado era la visita. Mucha necesidad en las casas, mucha necesidad detrás de cada puerta. ¿Sí? Uno va por los barrios y encuentra las cuadras y manzanas llenas de puertas y puertas, pero uno debe usar la imaginación. ¿Qué problemas habrá detrás de cada puerta, de cada casa? Muchos, muchos problemas. Detrás de las puertas, adentro de las casas, hay gente sufriendo sin que los que están afuera lo sepan. ¿Qué puede haber detrás de las puertas de las casas? Encontramos contiendas, hambre, desesperación, violencia intrafamiliar, muerte, asesinatos, traición, pecado, enfermedad, mucho dolor. Y entonces, ¿cómo dice Apocalipsis 3:20? He aquí yo estoy a la puerta. ¿Quién habla? Jesús. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Gran parte del ministerio de Jesús, que duró 3 años y medio, fue realizado de las puertas para adentro, dentro de las casas. El Señor Jesús sabía que había mucho dolor, mucho sufrimiento adentro de las casas. Entonces Él iba a las casas. Y la serie Jesús en las casas tiene que ver con 12 casas que el Señor Jesús visitó. Quizás visitó más, pero 12 quedaron registradas. ¿Sí? Y la serie es muy interesante porque cada domingo, con la ayuda del Señor, vamos a estudiar qué fue lo que el Señor hizo en esa casa, que es lo mismo que quiere hacer en su casa y en la mía. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por eso? Jesús en las casas. De una manera muy rápida, voy a compartir un poquito acerca de lo que pasó en cada casa. La primera casa que el Señor visita, la casa de Caná de Galilea. Una boda, ya tuvieron problemas de provisión, se acaba el vino, el Señor convierte el agua en vino. En cada casa donde había un problema, Jesús deja una bendición. O sea, si Jesús entra a su casa, allí dejará una bendición. Entonces, en la casa de Caná de Galilea, el Señor dio provisión y gozo. Otra casa que tenía problemas, la casa de Pedro. ¿Cuál era el problema? La suegra. No, la suegra no era el problema, que la suegra estaba enferma. En esta iglesia amamos a las suegras. Nadie responde. A ver, ayúdenme. Repiten conmigo. En esta iglesia amamos a las suegras. Son como segundas mamás. Y la suegra de Pedro estaba enferma. Y Jesús entró y dejó allí sanidad. En la casa de Caná de Galilea dejó provisión y gozo. En la casa de Pedro dejó la sanidad.
En la casa de Capernaum, que es a donde llevan 4 discípulos, llevan a un paralítico. ¿Cuántos recuerdan ese pasaje? En medio de esa parálisis hay frustración, pero Jesús sana y deja restauración. En la casa de Leví, el mismo Mateo, recién convertido, invitó. Mire lo que hizo Leví. Tan pronto se convirtió, empezó a seguir a Jesús. Empezó a servir a Jesús. Así se sabe cuando una persona se ha convertido, ¿cómo se sabe? Porque inmediatamente empieza a servir a Jesús. ¿Cuántos aquí sirven a Jesús de alguna manera? Si usted no está sirviendo a Jesús, tal vez no se ha convertido. Porque una señal de cuando uno se convierte es que uno quiere hacer algo por Jesús. ¿Y qué se le ocurrió a Leví, el mismo Mateo? Usar su propia casa y llenarla de amigos pecadores. Él pecaba con ellos antes de conocer a Jesús. Allí habían borrachos, adúlteros, ladrones. Llenó su casa. Invitó a Jesús. ¿Qué había en esa casa? El problema era pecado. ¿Qué dejó Jesús allí en la casa de Leví? Regaló arrepentimiento. Y el arrepentimiento es un regalo de parte de Dios. Cuando nos humillamos, porque muchas veces hay pecados que nos dominan, que nos queremos liberar y no somos capaces. Pero cuando nos humillamos delante de Dios, Él nos regala el arrepentimiento. Se quebranta nuestro corazón y viene el cambio. Y allí regaló el arrepentimiento. Diga, el arrepentimiento es un regalo. Sí, porque es que la gente a veces no se puede arrepentir, sino que necesita que el mismo Señor lo quebrante y lo cambie. ¿Sí? En la casa de Simón el fariseo, Simón no quiso honrar a Jesús, pero una mujer pecadora lo honró, lavando sus pies con lágrimas, secándola con sus cabellos, honró a Jesús. Y Jesús dejó en esa casa de Simón, derramó allí en la casa de Simón el perdón. Entonces, cuando Jesús entra en las casas, ¿qué puede regalar? El perdón para los que están esclavos de pecado. No solo el arrepentimiento, sino el perdón. En la casa de Jairo había... ¿Qué pasó? Pues esa es como la respuesta del poder de Dios. Daré un aplauso al Señor. Amén. Aplauda a Jesús. Aunque la tierra tiemble, no temeremos mal alguno. Vamos, apláudalo más fuerte. Señor, gracias por tu protección y bendición. Tu nombre es invocado en esta ciudad. Entonces, en la casa de Jairo, yo dije, ¿qué fue que dije algo mal? Dije, Dios, ¿qué pasó? Bueno, entonces, en la casa de Jairo, ¿qué había? Había luto. Pero allí el Señor dejó la vida. En la casa de Marta y María, dejó amistad. Era el lugar donde recibían a Jesús. En la casa de Zaqueo, que era como saqueador, ¿no? ¿Sí? En la casa de Zaqueo el Señor dejó salvación. En la casa del cenáculo, donde se celebró la última cena, el Señor dejó comunión. En la casa de Caifás parece que no dejó nada, porque allí no quisieron recibirlo, pero les tenía la oportunidad de que se volvieran a Él. Y en la casa de Emaús, el Señor dio visión y revelación. La última casa que vamos a ver es la casa de los discípulos
donde había miedo, había temor, estaban encerrados con llave, porque los que habían matado a Jesús querían asesinarlos a ellos, tenían miedo. Jesús entró y les dijo: no teman, y derramó el Espíritu Santo. Entonces Jesús dejó bendición en las casas. El Señor quiere bendecir, entrar a nuestras casas y dejar la bendición que necesitamos. Ahora, la Biblia dice en el libro de Mateo, vamos a mirar, capítulo 18. ¿Sí están atentos o tienen miedo? A ver, Mateo capítulo 18, verso 19. ¿Cómo se llama el tema de hoy? Cuando Jesús viene a tu casa, ¿qué pasa? Mateo 18, 19. Vamos a leer todos en voz alta Mateo 18, 19. ¿Listos? 1, 2 y 3. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo, no los oigo, vamos, Mateo 18, 19, en voz alta. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Donde hay dos o tres. La vida cristiana es una vida que se vive en comunidad. O sea, en la vida cristiana usted no puede ser un llanero solitario. No es que yo vivo solo mi cristianismo. No, porque la vida cristiana es una vida que se vive en comunidad. Aún el llanero solitario no estaba solo, porque tenía su indio toro. O sea, ¿usted cómo va a pretender vivir el cristianismo? Y una señora que me encontré en Barranca, bueno, estábamos almorzando, había una discípula reunida con una gran empresaria, me la presentó. Esta gran empresaria, muy elegante ella, muy de clase, muy atenta. Y me presentaron: mire, él es el pastor de nuestra congregación. Y ella dijo: ay, pastor, yo también amo a Jesús, pero lo amo con todo mi corazón. Y yo le pregunté: bueno, me encanta eso, pero ¿en qué lugar se reúne usted los domingos? Ella me dijo: no, yo no me reúno, pero yo amo a Jesús apasionadamente, pero no me reúno en ninguna iglesia. Y le expliqué, le dije: mire, le voy a explicar. El Señor Jesús enseñó: si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Cuál es la forma de mostrar que amamos a Jesús? Si guardamos su palabra, sus mandamientos. Y le dije: señora, hay un mandamiento que usted no está viviendo. Claro, se lo dije con mucho tacto, acababa de conocerla. ¿Y cuál es el mandamiento que yo no vivo? Pues es que la Biblia dice: no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre, cuanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces, ella me dijo: pues ¿sabe qué? Creo que usted tiene razón. Dije: bueno, la animo a que se congregue en nuestra iglesia. La vida cristiana, aquí dice: donde hay dos o tres reunidos en mi nombre. La vida cristiana se vive en comunidad. No podemos vivir plenamente nuestro cristianismo de manera solitaria. Y en esta iglesia, pues que viene tanta gente, pues es una gran bendición, pero a veces uno podría sentirse solo en medio de la multitud.
Yo voy a esta iglesia donde va mucha gente, pero se puede sentir solo en medio de la multitud. Por eso nosotros tenemos las células. ¿Cuántos aquí van a una célula? ¿Qué es una célula? Un lugar de reunión entre semana, se realiza en una casa. No son más de 10, poquitos, para que se cumpla esta palabra, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Miren lo que dice todo el texto. Otra vez les digo, si 2 de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Encontramos aquí 2 promesas para las reuniones cristianas pequeñas: 2 o 3, 6, 8, no más de 10. ¿Y eso dónde sucede en nuestra iglesia? En los barrios, entre semana, grupos pequeños de esta iglesia que se llaman células. Pero miren la promesa del Señor. Hay 2 promesas acá para los grupos pequeños, ¿sí? Dice acá, la primera promesa es la promesa de su presencia. Él dijo, allí donde se reúnen estas personas, pocas personas, allí estoy yo. La primera promesa, ¿cuál es? Para las células, la presencia de Dios. Y donde hay presencia de Dios, hay milagros. En la antigüedad sucedió en la casa de un hombre llamado Obed-Edom. El arca donde se manifestaba la presencia de Dios, que era como un mueble pequeño, pero a Dios le plació que donde estuviera su arca, ahí se manifestaba su presencia. Llevaron en el arca a la casa de Obed-Edom, y en tan solo 3 meses, dice la palabra, eso está en 2 de Samuel, en tan solo 3 meses, todo mejoró. Dice la Biblia que Dios bendijo a Obed-Edom, que Dios bendijo su casa y que Dios bendijo todo lo que él tenía. Escuche, ¿le gustaría a usted esa bendición? Que Dios lo bendice a usted, que Dios bendice a toda su familia y que Dios bendice sus emprendimientos y sus empresas y todo lo que usted inicia, porque Dios está ¿a quién le gustaría? Lo que se necesita es la presencia de Dios. Amén. Entonces, cuando uno trae la presencia de Dios a su casa, que se hace a través de hacer reuniones que glorifican al Señor, suceden estas cosas. Bueno, cuando comenzó la iglesia acá en Bucaramanga, ya vamos a cumplir este 20 de julio, si el Señor quiere, 36 años. La iglesia comenzó en mi casa, calle 35 con 23. ¿Dónde comenzó? En la casa donde vivía el pastor, donde vivimos con mi esposa y los 4 hijitos pequeños. Vivíamos al fondo de la casa, una casa antigua, y en la parte de adelante, en el patio, reuníamos a la gente. Entonces el hecho de que un grupo pequeño de personas se reunía en mi casa, eso atraía la presencia de Dios. Y a veces las personas dicen, pero a usted, ¿por qué Dios lo ha bendecido tanto? Por eso, porque cerca de mi casa siempre ha estado la presencia de Dios. Allí alabábamos a Dios, allí invocábamos a Dios. Mi casa era el lugar de salvación. Si usted abre las puertas de su casa también será lugar de salvación, de sanidad, de milagros, y Dios lo bendecirá a usted. ¿Cómo bendijo a Obed-Edom? Aplaudan al Señor. En 3 meses todo mejoró.
Pero son dos promesas para aquellos grupos pequeños. Número uno, la promesa de su presencia, y número dos, la promesa de su respuesta. Porque dice acá, otra vez les digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y esto es la respuesta. Si esos grupos pequeños se ponen de acuerdo a orar por la misma cosa, ¿qué dice la palabra? Les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Entonces, tienen promesa esos grupos pequeños donde hay dos o tres, esas células, la promesa de la presencia de Dios que desata bendición y a veces en solo 3 meses. Pero la promesa de las respuestas a la oración. Si se ponen de acuerdo, si insisten, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Es la oración del poder del acuerdo. ¿Qué hemos dicho hasta acá? Que hemos empezado la serie Jesús en las casas. ¿Cómo se llama la nueva serie? Jesús en las casas. Que Jesús quiere y puede entrar a las casas. Ahora les voy a decir cómo lo hace. Bueno, ya expliqué algo. Jesús entró, quedó registrado en los evangelios en muchas casas, pero quedó registrado 12 visitas a 12 casas. En cada casa habían problemas graves, pero Jesús siempre solucionó y siempre dejó una bendición en la casa donde le permitieron entrar. ¿Cuántos quieren que Jesús entre a su casa? Y dijimos, donde hay 2 o 3, o sea, esas casas son las casas que se abren al evangelio, que permiten que otros conozcan a Jesús, invitan a sus vecinos. Nosotros lo llamamos células. Ahora, les voy a terminar diciendo las ventajas de los grupos pequeños, llamados células. Otros la llaman casa iglesias. ¿Qué ventajas tienen? Aquí cuando nos reunimos en el templo, en esta casa grande los domingos, hay bendición. Pero hay unas bendiciones tan especiales que usted no puede perder, que se dan allá en los grupos pequeños. Todos nosotros los de Misión Carismática Internacional venimos los domingos a nuestra reunión a celebrar el día de resurrección, primer día de la semana, pero nos reunimos entre semana por 1 hora cerca de nuestra casa en un grupo de célula. ¿Y qué ventajas tienen estos grupos celulares? Dice en Hechos 42, Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión de unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. 4 ofrecimientos de las células, 4 ventajas de estos grupos pequeños. Número 1, en las células se provee de capacitación bíblica permanentemente. Allí continuamente usted crece en el conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Y allí usted puede interactuar, participar. Aquí en nuestras reuniones de domingos es muy difícil que usted pregunte, que yo le responda, pero allá en las células, en las casas, sí, usted puede participar. Entonces, número 1, en las células se provee de capacitación bíblica permanente. Usted vaya a esos grupos pequeños con su propia Biblia, ojalá su Biblia física, y allí aprende cómo leer la Biblia, cómo viene la fe, cómo vencer la tentación. Amén. Número 2, las células proveen de comunión y compañerismo. De allí salen
los mejores amigos. Necesita usted comunión y compañerismo. ¿Cuáles son los mejores amigos de los que usted nos debemos de rodear? Tienen 3 características. Usted tiene que saber escoger sus amigos. ¿Qué amigos me garantizan seguridad, que me convienen? Aquellos que aman a Dios, aquellos que aman a la esposa o al cónyuge. Si ama a Dios, si ama al cónyuge y ama a la iglesia, ese me conviene. Amén. Entonces, estas células proveen de capacitación bíblica permanente, proveen de comunión y compañerismo, provee de apoyo y ayuda mutua cuando uno de los integrantes de la célula está sin empleo o se enfermó o la señora tuvo un bebé y no tiene quien le ayude. Los que le apoyan primeramente, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Pues la gente de la célula, sus amigos. Allí se recibe apoyo en medio de la necesidad. Y cuarto y último, allí en las células se provee de protección espiritual. Se blinda la vida por medio de la oración. Oración, ayunos, oraciones que protegen la vida de los integrantes. Amén. Jesús entra a las casas. El último pasaje que vamos a leer es Mateo 10:40. Mire lo que dice Mateo 10:40. Porque dice, Jesús entra en las casas, pero ¿cómo? ¿Cómo si Jesús está en el cielo? ¿Cómo va a entrar a las casas? Entonces, al leer este versículo nos vamos a dar cuenta de qué manera Jesús entra a nuestros hogares. Dice Mateo 10:40, el que a vosotros recibe. ¿A quién está hablando? A los discípulos que le sirven. ¿Cuántos líderes de célula hay acá que se pongan de pie? Yo quiero verlos. Líderes de célula, líderes que enseñan la palabra en las casas. Por favor, pónganse de pie, no se me sienten. ¿Falta alguno? Póngase de pie. No se me quede sentado si es líder de célula. Mire, ellos son los líderes que llevan la palabra a las casas. Démosles un aplauso al Señor por ellos. Entonces, el Señor le dice a ustedes, le dice, quédense ahí de pie todavía, no se sienten. Mire lo que le dice a ustedes que llevan la palabra a las casas. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Estamos mirando cómo es que Jesús entra en las casas. El que a vosotros recibe, y a mí es a quien recibe. El que me recibe a mí, recibe al Padre que me envió. Amén. Fíjese, puede sentarse. Ahora le habla a toda la congregación. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. El que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Escuche bien. El que recibe a uno de estos líderes que lleva la palabra y abre su casa para el evangelio, recompensa de Dios recibirá. ¿Les gustan las recompensas? ¿Cuál fue la recompensa en casa de Obed-edom? Lo bendijo a él, bendijo toda su familia y bendijo todo lo que tenía. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa del profeta recibirá. El que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que le dé a uno de estos pequeñitos, de estos que enseñan la palabra, una taza de chocolate, mire lo que dice acá, cualquiera que le dé a uno de estos discípulos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es mi discípulo, de cierto os digo
que usted no perderá su recompensa. Bendigan a los líderes de célula que predican la palabra y Dios los va a bendecir a ustedes. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor por eso? Amén. Cuando Jesús viene a tu casa, ¿cómo puede entrar en las casas? El que recibe a los discípulos que predican la palabra está recibiendo a Jesús. O sea, Jesús entra a su casa a través de ellos y allí deja bendición. Amén. Muy importante. 2 puertas se tienen que abrir. Cuando el Señor Jesús dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. ¿Cuál es la puerta que se debe abrir? La primera puerta es la puerta del corazón. ¿Cuántos aquí le han abierto su corazón al Señor? Le abrieron y Jesús entró. ¿En cuántos aquí vive Jesús dentro? Abre la puerta de su corazón. Porque el Señor está llamando, tocando. No es casualidad que usted haya venido acá. El Señor está tocando su corazón. Si usted le abre, Él va a entrar. Si usted no le abre, Él no va a entrar. No va a forzar la puerta. Abra su corazón y el Señor entrará en su vida. Todos los cristianos sabemos que Jesús vive dentro de nosotros por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Usted puede hacer una oración como: Señor, yo escucho tu llamado, tú estás llamándome a mi corazón, te abro mi corazón, ven a mi vida, perdona mis pecados y sálvame. Hágalo antes de que sea tarde. Abrir la puerta del corazón, pero también debemos abrir la puerta de nuestra casa para que allí se predique el Evangelio. ¿Y quiénes son los que van a ir a nuestra casa? Sus amigos y parientes más cercanos, sus vecinos conocidos. No va a llevar allá gente rara, seguramente que no. A ellos los podemos traer a esta reunión, pero los vecinos, los parientes, que son los que Dios quiere salvar. Dios quiere usar su casa para tener misericordia de sus amigos, de sus parientes. No vaya a ser que les toque asistir al funeral de ellos y cuando estén muertos los amigos y los familiares y vecinos, usted esté lleno de pesar. Nunca le prediqué el Evangelio. Lo más posible es que se perdió. Use su casa para que los parientes y vecinos más cercanos conozcan el Evangelio de Jesús. Póngase de pie, por favor. Cuando Jesús viene a su casa, habrá provisión y gozo. Allí dejará Jesús la sanidad, la restauración, el arrepentimiento. Habrá comunión, habrá perdón. El Señor desatará nueva vida, amistad, salvación, revelación, unción del Espíritu Santo. Amén. Cierre sus ojos. Cantamos al Señor y oramos. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Gracias, Señor, gracias. Padre, te damos gracias por la palabra.
Señor, gracias por tener misericordia de nuestras ciudades, de Colombia. Señor, una de las maneras de adorarte es abriendo nuestros corazones y también nuestras casas para que allí se predique el Evangelio. Gracias por esas dos promesas en las reuniones pequeñas: la promesa de tu presencia y la promesa de las respuestas a nuestra oración. En el nombre de Jesús, Señor, puedes usar nuestra vida y lo que tenemos y nuestras casas para la salvación de muchos. Ore por sus familiares más cercanos que no han creído. Ore por sus parientes más cercanos que no han creído. Levante sus brazos y oren por ellos en el nombre de Jesús. Todos nosotros tenemos familiares que aún siguen perdidos, vecinos que no te conocen, parientes y amigos que están en peligro. Clamamos, Dios mío, usa nuestra vida para la salvación de ellos. Usa nuestra casa para que te conozcan en el nombre de Jesús de Nazaret. Y yo pido, Señor, que allí donde han abierto su casa para el Evangelio, dejes caer bendición, la bendición de Obededón sobre sus casas. En el nombre de Jesús, que en tan solo 3 meses todo mejore y todo cambie. En el nombre de Jesús, Señor. Muchas gracias, Señor. Dale un aplauso al Señor. Amén. Déselo fuerte. Amén. Ahora, ¿quiénes de ustedes tienen que ver algo con célula o son líderes o asisten a una célula? Levante la mano. Levanta la mano. Ok. Ahora, ¿quiénes no van a una célula, no han abierto su casa? Que se queden de pie esas personas, pero que quieren comenzar a asistir. Solo se sientan los que ya asisten a una célula. ¿Cuántos de ustedes quieren o ir a una célula o abrir su casa para una célula? Por favor, vengan acá, démosles un aplauso. Yo quiero bendecirlos. Vengan, quiero orar por ustedes. A ver, un aplauso que anime. Vengan. No van a una célula, un grupo pequeño. Bueno, esta serie va a estar muy maravillosa. ¿Cómo se llama la serie? Jesús en las casas. A ver, yo pregunto y ustedes contestan. ¿Cómo se llama la nueva serie? Jesús en las casas. Vengan por favor acá. Buenos días. Bien cerquita. Bueno, yo conocí al Señor Jesucristo gracias a una casa que se abrió a media cuadra de donde yo vivía. Yo estaba desesperado, no conocía de Jesús y mi gran problema eran las deudas. Hay personas que tienen deudas como para pensar en suicidarse y ese era mi problema. No soportaba esa presión tan grande. Y hoy dije algo: detrás de las puertas hay demasiados problemas, contiendas, traición, muerte, desesperación. Allá adentro, ¿sí? Jesús quiere entrar en las casas, pero solo lo puede hacer si usted le abre el corazón. Ahora usted puede abrir su casa para que allí se predique el Evangelio y allí le enviamos un maestro de la palabra, ¿sí? O puede comenzar asistiendo a la célula más cercana en su barrio. ¿Algunos de ustedes quieren abrir su casa para el Evangelio? Levante la mano. ¿Quién? Ok. Entonces, líderes, por favor, los líderes. ¿Usted tiene un líder acá? ¿Sí? Los líderes que vengan rápido, líderes principales, vengan al frente para que anoten
acá los datos de ellos, ahorita se hacen a un lado, le dan los datos de su casa y los líderes los van a atender. Amén. Cierre sus ojos y quiero orar por ustedes ahí. Diga: Señor Jesús, te doy las gracias. Te abro la puerta de mi corazón para que seas mi Salvador. Señor Jesús, puedes usar lo mío para el Evangelio. Te ofrezco lo que soy, lo que tengo, y aún mi casa, para que allí se predique el Evangelio. Ahora yo oro por ustedes. Padre Celestial, te ruego que una bendición nueva comience a venir sobre ellos, una protección nueva, una fe nueva, una nueva revelación, venga algo nuevo sobre ellos. Ellos son tus hijos. Acepta lo que ellos te ofrecen, su corazón, su casa, en el nombre de Jesús de Nazaret, y que allí comiencen a suceder muchos milagros en el nombre de Jesucristo. Amén.